Y en el marco de este primer debate del proyecto de ley de sanidad agropecuaria se hizo énfasis durante la discusión en el Pleno de la necesidad de adaptar la normativa que en esta materia se encuentra vigente con las disposiciones constitucionales, legales y lineamientos internacionales de la Organización Mundial del Comercio, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y con la Organización Mundial de Sanidad Animal. Se ha dicho respecto de este proyecto de ley que busca regular y establecer medidas fito y zoosanitarias para cuidar la inocuidad de los alimentos y la salud pública. Vamos en nuestra entrevista de hoy precisamente a aterrizar en estos conceptos. Mauricio Proaño, 14 años en la gestión de cuencas hidrográficas y sistemas de producción agropecuarios, ex coordinador general de innovación del MAGAP, asambleísta de Alianza País por la provincia de Pichincha, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Asambleísta Proaño, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias por la entrevista. Sí, justamente su presencia importante en la medida que usted es el proponente de este proyecto de ley. Un poco, y ya lo decía yo, lo advertía en la presentación de esta entrevista, aterrizar en estos conceptos que encierra esta propuesta. Sí, bueno, uno de los temas grandes en el desarrollo agrícola y desarrollo del campo es tener cuidado en los elementos que se va legislando. La Comisión de Soberanía Alimentaria, un elemento importante, el primer elemento que había que normar fue la ley de aguas, en la cual se conserva, se hace un uso eficiente, la contaminación, la gestión. Y luego entramos en el tema de tierras, que es un tema de mejoramiento de la productividad y legalización de tierras, pero el elemento que sigue faltando ahí era la ley de semillas, por eso estamos empujando la ley de semillas, porque agua, tierra y semilla enfocaría lo que es lo básico de la producción. Ahora en plena etapa de consulta prelegislativa, por cierto. Y luego viene el tema, para cerrar un poco el ciclo de las normas que necesitamos para el desarrollo agropecuario, es la norma de sanidad agropecuaria, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque si vamos a producir tiene que ser de calidad, tiene que ser con una precaución de enfermedades de la gente, hay que evitar el traspaso y transmisión de enfermedades del ganado a las personas que están en el manejo de esto, o también en los consumidores que no tienen un manejo de esto, y en plantas lo mismo, evitar la entrada de plagas y enfermedades que pueden causar destrozos tremendos en la agricultura del Ecuador. Por eso es que esta ley tiene un fundamento de cerrar ya un poco el ciclo para empujar. Luego habrá nuevas leyes que se generarán en la Asamblea Nacional que tienen que ver con comercialización, puede ser como agroindustria, las demás, pero esto da el marco ya para impulsar en política pública, impulsar el desarrollo agropecuario. Claro, evidentemente todo esto en este afán de avanzar hacia esta revolución agraria que se decía en su momento, asambleísta. Respecto puntualmente de este proyecto de ley, me gustaría profundizar también en los antecedentes que se contemplan. ¿Qué es lo que dice la legislación vigente en esta materia? Bueno, la legislación, la ley de sanidad animal tiene 45 años, la de vegetal tiene 35 años. Y el tema es que una ley en ese momento, para ese momento histórico, para ese momento económico, estaría bien. Pero actualmente, con todo el cambio y el movimiento de globalización en el mundo, el transporte es una velocidad ahí. Vienen plantas, vienen semillas de otros países, animales que se traen al país, existen nuevas enfermedades, existe el tema de cambio climático que está activando plagas y enfermedades en sitios donde no existían estas plagas. Por ejemplo, la garrapata en la costa ya no está solo en la parte baja, ya está subiendo a las partes altas por calentamiento que se va dando global. Entonces, todo este cuidado que hay que tener, no solamente es por Ecuador. Ecuador es miembro y firmante de la OMC, de todos los organismos internacionales que tienen que ver con la parte sanitaria vegetal y también la parte sanitaria animal. Y es por eso que todos los países logran hacer homologación de la legislación para poder apuntar al desarrollo, al cuidado de tener alimentos sanos, de tener un país que tenga un control y erradicación de enfermedades que son muy complicadas. Ecuador logró, creo que ya por fin a los cuantos años, ser libre de aftosa, pero esa enfermedad puede replicarse. Entonces tiene que haber un nuevo sistema de monitoreo, de no dejar que nuevamente esa enfermedad brote en el país, porque eso nos traería problemas y causas económicas. Ecuador gastó $45 millones
en retirar, en erradicar la fiebre aftosa. Hoy tenemos posibilidades con la producción de carne ya poder ubicar en mercados internacionales. Así que la ley tiene un contexto muy amplio y que va a apoyar a lo que es el derecho a la alimentación de la familia, de los ecuatorianos, el derecho a la naturaleza, que es con protección, porque se cuida de que las normas sean claras y sustentables con el ambiente. Si bien esta ley encierra un contexto amplio, como usted menciona, asambleísta Proaño, ¿qué mecanismos se contemplan dentro de esta propuesta que garanticen el cumplimiento de estos objetivos que se han trazado? Sí, bueno, hay una normativa, por ejemplo, el ingreso de lo que es importación y exportaciones. Ahí existe hay una normativa completa en la cual, ¿cuáles son los requisitos para que una planta salga del país? ¿Y cuáles son los requisitos para que una planta ingrese? A veces en el debate decían que Ecuador debería tener una norma interna sin ningún problema de relacionarse con la otra norma internacional porque somos soberanos. Sí, pero la misma norma que ponemos aquí nos pone el otro país. Entonces, por eso es que hay en sanidad uno no puede hacer más ni menos de lo que hace el otro país, porque el otro país no le recibe si no cumple con las normas de ellos y también uno no lo hace lo mismo. Por eso es que decimos que tiene la legislación en este caso adaptarse a lo que se establece en cierta medida fuera. Claro, y es a nivel mundial. No estamos hablando de recursos como capital, como agua, como tierra, como ese tipo de cosas. Estamos hablando de sanidad. Y en sanidad cuando se habla es la precaución de prevalencia de enfermedades que se dan en el mundo y lo que hay que hacer es en conjunto. Una espora, una plaga no ingresa con pasaporte a ningún país. Entra por el aire, entra por el agua, entra por todo lado. A veces en la ropa mismo del transeúnte, del pasajero, puede ir una espora o un pedazo de planta que esté contaminada. Entonces, el tema es, siempre las regulaciones tienen que tener una homogeneidad a nivel mundial. Y estos organismos internacionales han dado y Ecuador firmó que tiene que ser de cumplimiento estricto de esas normas. Es decir, hay lineamientos definidos. Por ejemplo, uno puede fácilmente, cuando hay una plaga, por ejemplo, como indicaba yo en la mañana, que esta plaga de este dragón amarillo que les llaman los colombianos, está afectando fuertemente a cítricos, es decir, naranja, limón. En Ecuador todavía no tenemos. Entonces la norma hoy queremos que sea muy segura para que mientras no hay un control y nosotros no tengamos esa enfermedad acá, tenga procesos, por ejemplo, si viene producto de Colombia, tiene que haber cuarentenas, ¿no? O algunos productos no son de cuarentenas, pero de observación. Tiene que haber, en caso de gente que trae ilegalmente, que fue otra discusión hoy, que no se puede decomisar, que no se puede destruir. Ahí viene un concepto a veces que tal vez muchos compañeros asambleístas no tienen un poco la experiencia en esto. Si viene un producto, como vino la polilla guatemalteca, no había en Ecuador, y la polilla vino desde Guatemala y fue a Colombia pasando fronteras y llegó a Ecuador. ¿Y cómo entró a Ecuador? Un señor compró semilla en Colombia y luego fue a almacenar en el Valle del Chota y cuando se fue a ver, era la semilla llena ya de larvas que estaban ya cogiendo a contaminar. En ese momento, ¿qué me voy a poner yo a decirle, bueno, vamos a seguirles un juicio y después de 6, 7 meses solución, cuando ya hubieran brotado y hubieran salido todas las larvas y hacerse mosca de guatemalteca? Entonces, cuando es sanitario y cuando hay un peligro para el país y no fue legalmente ingresado, se destruye esto, se quemó todas las papas, se incineró, con eso terminamos la plaga. Ahí es cuando ustedes hacían énfasis en esta necesidad de acciones inmediatas y concretas. Concretas, porque no estamos hablando de temas de contaminación. Por ejemplo, recientemente un tema del ganado. El ganado en muchas partes del mundo, cuando entra un ganado ilegal a un país, nadie sabe si está vacunado, no está vacunado, si viene con una enfermedad rara. Entonces lo que hacen en muchos países, le dan muerte al animal. Solo que se ha pasado con todos los papeles en regla, se puede saber que no tiene ningún problema. Hoy tenemos problemas complicados, por ejemplo, cuando se hizo las primeras importaciones de ganado de los Estados Unidos hace varios años, aquí no había una enfermedad virosa de virus que tienen los vacunos. Hoy, por no haber hecho ese cuidado a nivel de frontera, a nivel de requerimientos que se hacen en la compra de ganado, hoy casi todas las ganaderías del Ecuador tienen este problema. Correcto. Entonces, por eso es que la ley tiene que normar. Por eso dice la ley, tenemos que hacer investigación sobre las plagas presentes, tenemos que haber difusión y esto, capacitación, tiene que haber un registro nacional de las plagas que hay en el Ecuador, tiene que haber acciones y funciones de cuarentena, tiene que haber sanciones, infracciones a los que incumplen con la ley. Con eso podemos ir. Lo que sí creo, pensándolo un poco más sereno ya después del debate, es que como es una ley
que evita contaminación, tiene que haber muchas sanciones, pero creo que también tenemos que poner artículos que estimule. Claro que sí. Al hacer una agricultura sana, al hacer un manejo de ganado sano. Correcto, pero permítame detenerme un poco en estos ejemplos que usted citaba, asambleísta Proaño. Esto tiene que ver con la crítica que mereció el texto, tal y como está, del artículo 80 del proyecto de ley, que habla también y tiene relación con el decomiso de tanto animales cuanto productos vegetales y demás. Allí se establece que las personas no tendrán derecho a reclamo en cierta medida, no podrán reclamar sobre estos decomisos, ni tampoco ser beneficiarios, en este caso, de indemnizaciones, de ser el caso. ¿No puede ahí haber un punto medio en donde se pueda trabajar de mejor manera el proyecto? Porque se cuestionaba cómo es posible que los campesinos, que los agricultores no puedan reclamar frente a estos decomisos. Usted ya daba unos ejemplos claros, pero más allá de eso. Sí, una cuestión también, eso a veces muchos compañeros asambleístas tal vez el texto no lo leen en conjunto. Correcto. En los primeros artículos está la definición de decomiso y dice el ingreso de plantas o animales de países vecinos o del exterior. Correcto. O sea, si estoy dentro del país, no hay decomisos por eso. Es solo cuando hay importación de plantas o animales al país. ¿Y que puedan representar algún peligro, claro, necesariamente? Peligro, seguro. O sea, en los Estados Unidos, cuando tiene un problema grave, por ejemplo, recién tuvo un problema en México, tuvo un problema de un áfido, detectó Estados Unidos en la primera compra que hicieron en California y cerró la frontera a aguacate, ¿no? Nosotros hacemos eso en Galápagos. En Galápagos no entra nada que no esté libre y fumigan hasta los aviones hoy para que ingresen. Entonces, el tema es que no se leyó las definiciones. Las definiciones es para importación. En su integralidad. Claro, entonces si un agricultor en el campo, todo eso, no está importando nada. No está importando nada. Él vende, cambia, maneja sus plantas y animales de una forma racional. Correcto. Y, por ejemplo, otro tema. Esta ley tienen que entender que es para protección también de la salud humana. El 70% de enfermedades que sufrimos los humanos es pasado por animales. El 70% de las enfermedades. Que es una cifra alta, sin duda. Cifra alta, porque de ahí vienen problemas. La compañera Lourdes Esteban indica que en su familia mataron 10 chanchos y que les querían que pongan un certificado. Pero yo discutí con ella anteriormente y le dije, póngase que uno de esos cerdos estaba con cisticercos. Que en el campo dicen, cuando le matan al cerdo, abren y dicen, se ha quinoado o como ha comido quinoa. Y no, son las larvitas de tenia que al consumir el humano le sube al cerebro y le da los problemas de parálisis cerebrales y muerte por avance de esta enfermedad fuerte. Entonces, por eso es que en enfermedades de ese tipo tiene que haber un veterinario que dice, sí, está sana la carne, compañero, sí puede vender. Correcto. O sea, no es porque quiero quitarle un cerdito que matan en la familia, pueden hacerlo. Bueno, allí se hablaba un poco de estas dificultades que se tienen a la hora de comercializar y las trabas, de lo que se pudo entender, que significarían todos estos procesos a través de agrocalidad. Sí, pero viene un tema, la discusión era que si yo compro carne unos 2 libritas y tengo que meterla en cuarto frío para llevarla a la casa. O sea, yo creo que sí sabemos algo del campo. El tema de un camal, en un camal, si ya existe la calidad de la carne y todo eso, tienen que siempre los alimentos guardar un camino que se llama un camino de un trayecto frío. Entonces, la carne es una cuestión orgánica, que pasa el tiempo, pasan las horas a la intemperie, las bacterias van deteriorando los alimentos. Por eso es que se trata de que apenas de los camales, donde hay producción grande, como empresas que hacen aquí, como Pronaca y los demás que tienen mataderos grandes, la carne que apenas se faena, se cuida, debe estar en la cadena de frío, desde la matanza hasta cuando llega, como llegan a los supermercados o a las tiendas de refrigeradores. Con eso usted evita totalmente el problema de contaminación. Para eso es las reglas, no para que el que va y compra la carne en el supermercado y tiene que llevar un refrigerador, según algunos compañeros, a la casa para que no se pierda la carne de frío. Eso, yo creo que a veces las discusiones sí podemos hacerlo aquí en la Asamblea, pero también tenemos que preguntar y decir qué te parece esto, porque no se puede decir estas cosas. Así que hemos visto, y yo sentí hoy en el debate que a veces no hay mucho entendimiento, porque entiendo que es una ley muy técnica
y que los términos a veces interpreta a alguien que no tiene la capacitación y experiencia. Yo no tengo en otros temas, pero en otros sí puedo tener esos temas, y es importante que la gente comience a preguntar para poder relacionar y poder tener una ley que es la que necesita el Ecuador. Necesitamos alimentos de calidad. Asambleísta Proaño, brevemente, usted ha hablado o ha hecho referencia al tema de los denominados mataderos. Al respecto, ¿qué contempla el proyecto de ley? Usted habla de que, bueno, se establecen un poco reglas claras y demás, pero sobre estos espacios en sí, ¿hay alguna regulación que se establece como tal en el proyecto? Sí, no se estaba poniendo nada de mataderos porque las leyes que se juntaron es la ley de sanidad vegetal y animal, por bienestar de animal también, ¿no? Claro. Pero creemos que es necesario. Y eso esa fue una propuesta, inclusive, sí, conversamos que se planteó con Rosa Elvira Muñoz y hablamos, y no solo nos quedamos en eso, es como se debía hacer. Conversamos en eso, hablamos con profesionales, hablamos con gente de la localidad, hablamos con gente de ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablamos con la empresa privada y decían, pongámosle, ahora que vamos a aprobar esta ley, de una vez ya los términos y los principios para el faenamiento de ganado. Entonces, ese sería, por ejemplo, un elemento que se incorporará para el informe para segundo debate, sí, por ejemplo. vamos a incluir, porque creo que es necesario tener por lo menos la línea ya para que después, en base a reglamentación, en base a lo que sea en los ministerios, puedan tener ya una norma, porque es un problema en el país. Todo el mundo se queja de que los mataderos no cumplen con las condiciones sanitarias que se van dando, hay una contaminación de los productos. Entonces, vamos a poner de una vez, con eso ya se controle, se cuide y se obligue a la autoridad rectora de esto para que mejore la calidad de faenamiento de los camales. Además de este tema, asambleísta, ¿existen otros aspectos que ustedes han podido identificar en este primer debate o inclusive previamente al interior de la comisión? Sabemos que siempre quedan a veces aspectos que discutir con mayor profundidad previo a lo que es el segundo debate. ¿Hay elementos ya identificados que puedan ser incorporados también? Claro, creo que hoy algunos compañeros dieron unos buenos tips. Vamos a estudiarles de eso. Tenemos que relacionar siempre en estas leyes, hay que relacionarle con los acuerdos que ha firmado Ecuador fuera. O sea, por ejemplo, no podemos decir, no, aquí no entra tal producto, porque el otro país entonces no entra el tuyo. Porque esa es la negociación y los balances que se van dando. Entonces, uno tiene que entender muy bien eso y, bueno, el principio es poner las normas y las reglas hasta donde uno puede, porque también la otra norma le pone el otro país. Y vamos a tratar de incluir aquí el tema de los camales, como se dijo. Vamos a tratar de poner los estímulos también. Yo creo que en el mundo actual la gente a veces no responde al castigo, responde al estímulo. ¿Y estímulos o incentivos que abarcarían tentativamente qué? Por ejemplo, ¿orientados a qué? Claro, por ejemplo, debería ser que camales que guarden una calidad de lo que es producción de los productos de la carne tengan rebajas en los impuestos. Y también, pensando un poco más todavía, es camales que se ubiquen en las zonas rurales tendrán disminuciones de impuestos para que generen empleo en las zonas rurales. Correcto. Entonces, tener más cerca el trabajo esto. Entonces, puede ser estímulos que se vayan dando y estímulos de que la gente entienda de que mientras más calidad presenten sus productos, más beneficios tiene. Con eso creo que ganamos todos los ecuatorianos. Correcto, asambleísta Proaño. Y ya para finalizar, muy brevemente, ¿cómo se organizarán ya previo a la elaboración del informe para segundo debate? ¿Se han establecido de pronto tiempos o tentativamente ya tienen un cronograma de pronto a seguir? Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando desde 2014, inicios ya de esto. Seguimos con las reuniones, tenemos un equipo conformado por varias instituciones del Ejecutivo. Hay representantes de medio ambiente, representantes del IEPI, representantes del MAE, representantes del MAGAB, INIAF, Agrocalidad. Hemos estado trabajando, hemos hecho más de 18 sesiones de trabajo. Luego hemos trabajado esto también con profesionales internacionales y universidades. Vamos a seguir empujando y con las ideas que se dio hoy, más las que han enviado por escrito también, vamos a cuantificar. Esperamos en menos de un mes tener ya un informe para enviarle ya a la presidencia de la Asamblea para que disponga la fecha de segundo debate. Creo que muchos de los temas que se dio sentí que era porque no había una familiaridad con los términos que se iban dando. Por ejemplo, había el tema que dijeron, las enfermedades, sino todas las enfermedades hay que controlar, hay que tener certificado. No, tal vez el término técnico, y ese es el término técnico, pero hay que aclararlo para que la gente lo entienda. Dice, solo en enfermedades que están declaradas oficialmente como problemas. Por ejemplo, aptosa. Correcto. Por ejemplo, brucelosis. Esas dos
son las que tiene que usted, para vender un ganado, tiene que tener la vacunación. No de que si tuvo gripe, no tuvo gripe y lo demás, porque eso es engorroso y eso no sirve. Además, estamos facilitando todo el proceso de lo que es guías de movilización. Eso trabajamos con Roselvira Muñoz en Chimborazo, en Bolívar, en Azuay, en Cotopaxi, que la gente nos decía que está mucha traba de agrocalidad en estos temas y logramos cortar y en la ley va a ir ya fácilmente donde que solo son especies grandes y especies que tienen que cumplir con solo enfermedades que están oficialmente indicadas. Y no, nos estaban diciendo que vamos a ponerles permisos hasta los cuyes. O sea, eso no tiene mucho sentido cuando no se tiene un concepto claro de lo que es la sanidad agropecuaria. Correcto, asambleísta, y estaremos dando el seguimiento respectivo al trámite de este proyecto todavía más en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Sí, vamos a estar empujando, creo que sin necesidad de apasionarse por nada, pero el país necesita tener las normas claras, porque un derecho que tenemos los ecuatorianos es a una alimentación limpia y sana. Y creo que si esta ley va a contribuir a eso, hay que echarle ganas, hay que poner el hombro y sacar una ley que garantice a los ecuatorianos un buen vivir. Asambleísta, gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo. Gracias. El asambleísta Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, a propósito del primer debate del proyecto de ley de sanidad, en este caso de ley de sanidad agropecuaria, cuya discusión se evacuó durante la presente jornada.